Muy buenas tardes, mi nombre es Mauricio Burgos, estudiante de Ingeniería Electrónica de la Universidad Nacional, área de Física, grupo 525, para resolver el siguiente enunciado. Dice: una agencia de viajes, dentro de sus paquetes turísticos, tiene como actividad realizar una carrera de observación con el fin de que los turistas conozcan el centro de una ciudad. La carrera de observación para una ciudad consta de 5 recorridos consecutivos. Al realizar el recorrido total, los turistas llegarán a un punto donde encontrarán una sorpresa. Los vectores de desplazamiento de cada recorrido son: desplazamiento 1, 884 metros al este; desplazamiento 2, 499 metros a 23.6 grados al norte del este; desplazamiento 3, 702 metros a 31.6 grados al norte del este; desplazamiento 4, 350 metros al norte al oeste. Desplazamiento 5, 679 metros a 43 grados al sur del este. Bueno, entonces, ¿qué nos piden? Con base en lo anterior nos pide encontrar las coordenadas rectangulares de cada desplazamiento y expresar cada vector de desplazamiento en términos de los vectores unitarios y j. Determinar el vector de desplazamiento total realizado por los turistas en la carrera de observación. Calcular su magnitud y dirección. Realizar una representación gráfica en GeoGebra de toda la carrera de observación y comprobar los resultados teóricos. Listo. Para resolver esto, tenemos que tener en claro varios aspectos. Primero, conocer qué son las coordenadas polares, conocer qué son coordenadas rectangulares y saber pasar de coordenadas polares a coordenadas rectangulares. Otra cosa que debemos conocer es saber realmente cuál es el proceso necesario para realizar la suma de vectores. Entonces, las coordenadas polares son un sistema de ubicación que consta de una distancia y un ángulo ubicados en un plano de referencia. Por decir algo, te dan una distancia y te dan un ángulo. Puede ser, digamos, distancia 25 metros y un ángulo de 45 grados al norte del este, digamos. Por decir algo, esa es una coordenada polar. Una coordenada rectangular. Las coordenadas rectangulares son un sistema de ubicación en un plano bidimensional, en nuestro caso, porque existen planos en 3 dimensiones, el cual está compuesto por 2 rectas perpendiculares que forman lo que se conoce como ejes de coordenadas x, y. Es decir, nos dan 2 puntos que los venimos viendo desde bachillerato, un punto x, y. Esas son coordenadas rectangulares. Estos puntos me indican ese espacio, un lugar, un punto en el espacio. Bueno, para pasar de coordenadas polares a coordenadas rectangulares, se debe descomponer la distancia en sus componentes rectangulares. Es decir, la distancia que nos dan en coordenadas polares debemos expresarla en función de x y en función de y. ¿Listo? Descomponiéndolo en sus componentes rectangulares. Para eso nos apoyamos del ángulo. Y para sumar vectores, pues ahorita lo vamos a ver cómo se hace. Existen varias maneras, pero aquí lo voy a hacer por ubicación de vectores. Entonces, desarrollemos los ejercicios. Dice: encontrar las coordenadas rectangulares de cada desplazamiento y expresar cada vector de desplazamiento en términos de vectores unitarios y j. Recordemos que el vector i me indica un vector que está dirigido en la posición x y un vector j, unitario j, me indica que el vector está dirigido en la posición de las ejes de las y. Listo. Miren, aquí hicimos una representación gráfica de los vectores que nos mencionan en la parte de arriba. Entonces, podemos ampliarlo un poquito. Esta imagen. Aquí podemos ver la primera distancia, que es de 800 y algo, 800 metros. Está hecho a escala tal como nos daban los problemas, ¿cierto? 884. Y el siguiente de 499. Este es el primer vector, este es el segundo y este es el grado de inclinación. Aquí me dice que el grado de inclinación del segundo vector es de 23.6 grados al norte del este. En este plano vamos a tomar en cuenta que esto es norte, sur, este y oeste. ¿Listo? En la gráfica podemos ver todos los desplazamientos realizados por la agencia de viajes. Vamos a llamar a los vectores de su i para i de 1 a 5, siendo 1 el primer desplazamiento y 5 el último. ¿Listo? Entonces, cada vector se va a llamar de su i. Este es de sub 1, de sub 2, de sub 3, de sub 4 y de sub 5. Son los 5 vectores o las 5 distancias que nos plantea el problema.
Bueno, vamos a empezar con el vector de 1. Pues la verdad, este tiene solamente las componentes rectangulares de este vector solamente las tiene en el eje X, no tiene componente en el eje Y, como nos podemos dar cuenta, es decir, el coseno del ángulo sería coseno de 0, que en este caso es 1. Entonces, utilizamos esta fórmula que dice, la distancia 1 de X, es decir, la componente rectangular del primer vector en X es igual a 884 metros, por el coseno del ángulo que es 0, pues no era necesario, simplemente lo escribí para que comprobemos que siempre va a ir multiplicado por un coseno. Eso me da 884i, vector unitario i, indicándome que es en la dirección del eje X, en este caso este. No tiene componente en Y, lo que les había dicho, entonces la componente en Y es igual a 0, por lo tanto el vector distancia 1, este vector, es igual al vector 884i más 0j. Listo. Para el segundo vector, voy a explicar únicamente con este, los otros ya se repiten. El D4 también no tiene componente en Y, también es igual que el D1. Listo, solo que la dirección cambia. La dirección es menos, para indicarme el sentido. En este caso, norte es positivo, este es positivo, sur es negativo y oeste es negativo. Es decir, que si miro un signo menos, me indica que está en dirección oeste. Veamos. Para la distancia 2, dice que mide 499 metros y que está a 23 y que tiene un ángulo de 23.6 grados al norte del este. Es decir, este es el este, el norte del este pues va a ser este, entonces son 23.6 grados. Toca saber bien interpretar estas lecturas que nos dan aquí, estos datos. Entonces, listo, reemplazamos. Tenemos la distancia por el coseno del ángulo para hallar la componente en X. Entonces, siempre que vamos a hallar la componente en X, va a ser por el coseno. Siempre que vamos a hallar la componente en Y, tiene que ser por el seno. Entonces, la componente en X nos queda 499 coseno de 23 por coseno de 23.6, 457.3i. Y la distancia en Y nos queda 499 por el seno del ángulo, y eso nos da 199.8j. Es decir, que este vector distancia, este vector que tenemos aquí, es igual al vector D2, que es igual a 457.3i más 199.8j. Listo. Eso para el resto de vectores. Lo mismo con el D3, el D4 y el D5. Aquí los obtuvimos. Listo, están. Todos es lo mismo, como les decía, aquí tenemos para el D4 menos 350 coseno de teta de 0. ¿Por qué menos 350? Es la distancia que nos da, menos 350 y coseno de 0. ¿Por qué? Porque no hay componente en el eje Y. Listo. Una vez hallemos los vectores, las componentes rectangulares de cada vector, lo que tenemos que hacer es, para hallar el siguiente punto, dice, determinar el vector desplazamiento total realizado por los turistas en la carrera de observación, calcular su magnitud y dirección. Bueno, como les dije, ya una vez hallados los componentes rectangulares de cada vector, lo que nos corresponde es hallar la distancia total. Entonces, para eso, hallamos la sumatoria, el vector de distancia total, o recorrido total, o desplazamiento total, perdón, es igual a la sumatoria de los i igual a 1 hasta 5 de su x, más la sumatoria de todos los i igual a 1 hasta 5 de d sub y. Recordemos, componentes en x más todas las componentes en y. ¿Por qué hasta 5? Porque eran 5 vectores. Listo. Entonces, reemplazando nos queda la suma de las componentes en x nos queda 884i, que fue el primer vector que hallamos, 457.3i más 597.9i menos 357i más 496.6i. Eso nos da un total de 2085.8i, que indica el i que el vector está que la componente está en dirección al eje X, es decir, al este en este caso. Listo, hallemos ahora la sumatoria del desplazamiento en y. Entonces nos queda 0, que era el primero, más 199.8, más 367.8, más 0, menos 463.1, todo con su vector unitario.
recordemos que son vectores, por lo tanto tiene que llevar su vector unitario. Esto nos da 104.5J. Es decir, el desplazamiento total es igual a 2085.8 I más 104.5J. ¿Listo? Ahora hallemos la magnitud de ese vector. Para hallar la magnitud, pues nos vamos a apoyar en el teorema de Pitágoras, ¿cierto? Vamos a hallar la magnitud de ese vector. Entonces, para hallar la magnitud, pues nos apoyamos en Pitágoras, hacemos de cuenta, esto va a ser un triángulo rectángulo. Esto aquí prácticamente lo que tenemos es un triángulo rectángulo, tenemos esto que está en el eje X hacia acá y esto que está en el eje Y para allá. Listo, hallamos la hipotenusa, que es la distancia total. Eso me da, reemplazando y haciendo operaciones, 2088.4 metros. Por último, encontremos su dirección. Entonces, para hallar su dirección, hallamos el tangente de teta. ¿De quién? De el cateto opuesto, digamos. No se olviden que esto era un triángulo rectángulo. Entonces, tengo Y sobre X. Así se encuentra la tangente, ¿cierto? Y sobre X. Entonces nos queda que la tangente de teta es igual a distancia en Y sobre la distancia en X. Listo. ¿Cuál es la distancia en Y? 104.5. ¿Cuál es la distancia en X? 2085.8. ¿Cuánto me da? 0.05. Ahora invertimos, ¿cierto? Hallamos la tangente a la menos 1 de este valor y eso nos da 2.9 grados al norte. ¿Por qué? ¿Por qué digo al norte? Porque me dio positivo. Al norte del este. ¿Listo? Veamos lo que hicimos. Teníamos en un principio todos los vectores. Estos se verán. Ahora para sumarlos utilizamos GeoGebra. Utilizamos esto, GeoGebra. Y GeoGebra nos da la opción de sumar los vectores poniéndolos uno al final del otro, con esta opción que dice equipolente. Entonces, con esa opción, seleccionada esa opción, creamos esto. Pusimos al final del vector de 1, pusimos el vector de 2, que es este, luego el vector de 3, luego el de 4, que iba hacia acá, y luego el de 5. El punto donde terminaron es desde el origen hasta este punto. Es el resultado que nos dio teóricamente. Miren, nos da 2088.38 metros o centímetros, no me acuerdo en qué metros. 2088 metros, 2088.38 metros. Y si nos damos cuenta, el ángulo, bueno, aquí lo aproximé, y el ángulo nos da 2.9 grados al norte. Miremos acá que es aproximadamente igual, es decir, aquí se comprueba en GeoGebra que todos los procedimientos anteriormente realizados pues están bien hechos. Listo, ¿qué más preguntaba? Creo que eso era todas las preguntas. Bueno, eso es todo. Muchísimas gracias. Hasta otra oportunidad.